el informativo Momento 24 a las 7 de la noche tenemos al capitán Luis Carlos Jorigua. Sandrita, muy buenas noches y muy buenas noches, señores televidentes de Momento 24. Verdaderamente es un orgullo para mí estar con ustedes nuevamente y aprovechar las circunstancias para poderles informar cosas valederas para todos. Hoy, nuevamente hablando sobre los usuarios de las EPS, hay unas recomendaciones para darles, y es que muchos de nosotros, cuando nos afiliamos a una EPS o damos la respectiva información dentro de unas circunstancias que nos atienden en un hospital, siempre pues colocamos nos piden una dirección, un teléfono, los nombres, apellidos, documento de identidad, todo eso relacionado para prestar un excelente servicio. Y con el tiempo, de pronto algunas personas han cambiado su sitio de vivienda, han cambiado su número telefónico y no los actualizan a las EPS. Entonces esto conlleva a que cuando se genera cualquier circunstancia que entregan algún dato, alguna fórmula, algún documento especializado para cada usuario de la EPS, entonces empiezan a ver los inconvenientes. Y máxime cuando hoy en día, por circunstancias de la misma pandemia, muchas de las visitas al médico se están haciendo virtualmente. Entonces, con dificultad van y se solicita una cita y cuando se toman atenta nota en los sitios donde se están adquiriendo esas citas, se toman los datos que vienen dentro de la historia clínica, dentro de las fórmulas, dentro de las autorizaciones, y están errados ahí los teléfonos o dirección del usuario. Entonces eso conlleva a mucha problemática porque muchos han perdido sus citas que les han sido asignadas por este motivo, porque quedan de llamarlos y resulta que el teléfono no coincide con el que actualmente tiene. Y otra circunstancia, que cuando nosotros pedimos una cita y que sobre todo que nos dicen que estén pendientes porque a cualquier momento nos llaman, las entidades que han hecho la asignación de citas llaman y resulta que el paciente o el usuario no está pendiente de su teléfono, y entonces se han perdido muchos han perdido las citas, sobre todo cuando son cosas de demasiada importancia y bastante reveladora para un usuario, porque muchos han tenido 6 meses, 8 meses, un año solicitando una cita y ahora la asignan y resulta que no contestan y se pierden esa oportunidad de que sean atendidos. Entonces esa es una de las recomendaciones que le daba a los usuarios en el día de hoy. Y otra recomendación es a las EPS. Muchas de ellas, y cuando les son asignadas sitios para que sean atendidos por una especialidad para ese usuario, resulta que llegan a los sitios a solicitar a donde han sido asignados. Los usuarios llegan a solicitarla y la sorpresa mayor es que allí en ese sitio no hacen ese examen o no hacen ese procedimiento que ha sido direccionado por las EPS. Entonces este es un llamado a las directrices de las EPS para que tengan muy en cuenta que cuando direccionen a un usuario para que sea atendido en X parte, verdaderamente en ese sitio sí se lleve a cabo el procedimiento que ellos están esperando. Entonces, por favor, ese es un llamado de atención que hago a las EPS para que direccionen a sus usuarios. Gana tiempo el paciente porque de pronto es algo muy delicado, y si no
y si se le demora en esos procedimientos, indudablemente que va a sufrir un deterioro en su salud este usuario por la falta de atención oportuna. Entonces, esa era la parte en la salud que quería hablar en el día de hoy, en el momento 24, a nuestros usuarios. Ya continuando con nuestra actividad de bombero y perteneciente al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Sebastián de Mariquita, mucho honor. Hoy voy a hablar de los elementos de extinción. Nunca estaciones su carro cerca a un hidrante. El aprovisionamiento de agua a las máquinas extintoras de bomberos, cuando se está presentando una emergencia, se hace de los hidrantes más cercanos al sitio donde está presentando el hecho. Por lo tanto, se recomienda no obstaculizarlos. Muchas veces dejan un vehículo frente a donde está un hidrante, y lo que ocasiona que la máquina de bomberos no puede acercarse a aprovisionar de ese sitio por las circunstancias que está tapado el sitio donde se ha ubicado o donde está cerca, donde está el hidrante de aprovisionamiento. Esta es una gran recomendación que le hago a los conductores y a las personas para que mantengan siempre en vía libre estos sitios donde están ubicados los hidrantes. Y a propósito de ello, de hidrantes, una recomendación a las entidades de servicio de acueducto del municipio, de los municipios, para que se haga una revisión mínimo una vez al año, que se haga una revisión de los hidrantes si están en buena forma, funcionando para cualquier circunstancia que se nos llegue a presentar, y que como bomberos tengamos que utilizarlos para prevenir o para ayudar en caso de que se presente una emergencia. En los gabinetes contra incendios, los procedimientos que se deben utilizar cuando se tienen a la mano en caso de una emergencia. Primero, abra o rompa el vidrio con precaución. 2. Tome la boquilla. 3. Extienda la manguera con dirección al fuego. 4. Abra el registro para el paso de agua. 5. Dirija el chorro a la base del fuego. 6. No lo haga sobre líneas o equipos eléctricos vivos o energizados, porque pueden producir un corto, pues se puede electrocutar un bombero o una persona que esté actuando en ese momento cuando se presenta una circunstancia de emergencia. Los extintores portátiles son aparatos que nos sirven para combatir incendios pequeños y se utilizan de acuerdo a la clase de incendios según la clasificación del mismo. Hay de tipo A, ABC, BC, AB, de CO2, Solcaflán, agua a presión y espumas. ¿Cómo usar un extintor? Y esto hay que tenerlo muy preciso, muy en cuenta, y tomar atenta nota de ello. Primero, un extintor se debe coger y hacer ese movimiento para que empiece a circular, porque un extintor que ha durado mucho tiempo en un sitio, obviamente que va a estar al momento compacto, casi compacto. Entonces en el movimiento se le da la respectiva solución para ello. Y entonces, hale el pasador. Recuerde que todo extintor tiene un pasador, que es el de seguridad, para evitar que en determinado momento alguien por accidente lo pueda golpear o pueda mover la palanca se vaya a despresurizar el extintor. 2. Apunte la boquilla del extintor hacia la base de las llamas. Eso es importantísimo, porque eso va a ayudar a sofocarlas más oportunamente. 3. Apriete la manija manteniendo el extinguidor en la posición vertical. 4. Mueva la boquilla de lado a lado, cubriendo el área del fuego con el agente extintor. Entonces, eso es una de las bondades para que este tipo de elemento pueda ser muy útil en el momento de usarlo para extinguir un fuego. Instrucciones para inspección de extintores.
Primero, el equipo debe ser ubicado en un sitio y de fácil acceso, de acuerdo con el riesgo a proteger. 2. Instale el extintor a una altura no mayor de unos 50 metros del piso y nunca sobre este directo, porque encontramos muchas partes. Hacemos visitas y en lo particular, siempre que se me desplazo para cualquier parte, yo hago prevención. Llego a un sitio y encuentro un extintor sobre el piso, les hago la respectiva observación y recomendación de que el extintor nunca debe estar directamente en el piso porque el piso produce humedad y va el químico que tiene el extintor o el producto que tenga el extintor en el momento se va a compactar y no va a funcionar en el momento que lo van a utilizar. Para ello es muy importante que hay unos adaptamentos especiales, unos soportes para colocar los extintores que quedan un poquito levantados sobre el piso y son especialmente para ello, porque fuera de ello eso lleva una información, lleva el respectivo de información sobre qué tipo de extintores y la forma para utilizarlo. Tercero, la aguja del manómetro debe estar siempre sobre la faja central, porque muchas veces el extintor lo recargan o es nuevo y por X o Y motivo empezó a despresurizarse, entonces la aguja va a estar no en el sitio ideal. Entonces esto hay que hacer una observación, no solamente adquirir un extintor y irlo a colocar sobre los sitios donde se tienen proyectado y se olvidan del extintor. No, a eso hay que estar permanentemente observando de que la aguja esté en el centro del manómetro para que estén confiados ustedes en esa situación. Cuarto, verifique que el extintor no haya sido activado y que no esté parcial o totalmente vacío, porque muchas veces lo van a utilizar y no se va a dar ese caso. Quinto, asegúrese que el extintor no presente daños graves en la válvula, el manómetro o cuerpo del cilindro. Hay que mirar que estos cilindros donde a veces les da humedad, se van oxidando y al causar ese óxido van a causar un problema que en determinado momento por ahí se puede perforar el extintor y empieza a despresurizarse y no les va a ser oportuno. Una recomendación muy especial. Muchas veces no tenemos a la mano un extintor y sobre todo cuando hay un incendio o se está iniciando un incendio en un vehículo, recomendación porque lo hemos hecho y hemos hecho las pruebas y es efectivo. Una gaseosa, agitarla muy bien, como eso tiene gas, entonces lo agita y lo aplica en chorro a presión y eso automáticamente va a sofocar las llamas. Esa es una recomendación que en determinado momento ha servido para sofocar llamas, entonces esa es una de las recomendaciones. Recuerde, el cuerpo de bomberos necesita de su ayuda. Hagamos prevención. Si todos nos metemos al cuento de la prevención, vamos a reducir los riesgos que se nos pueden presentar. Hoy quiero también iniciar algo que vamos a seguir hablando al respecto. Hay una norma que establece internacionalmente por cada 1000 habitantes debe existir un bombero. Esto pues en nuestro país difícilmente se cumple. Los hay en los países, en algunos países que tienen toda la disponibilidad y que saben lo que verdaderamente es tener a la mano un bombero disponible. Entonces, en algunos países los hay, pero aquí en Colombia no cumplimos esa norma de establecido y hay sitios donde verdaderamente, y voy a empezar a hacer un pequeño sondeo, al menos de los cuerpos de bomberos aquí en la región, quienes están más cerca de cumplir esta situación. Yo admiro en el cuerpo de bomberos de San Sebastián de Mariquita
que allí apenas sabemos 2 o 3 voluntarios, pero el 90%, porque el cuerpo se llama Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Sebastián de Mariquita, este cuerpo de bomberos voluntarios, con el buen manejo que se le ha dado de recursos que adquiere, que les ha dado la alcaldía y toda esa situación, es el único cuerpo de bomberos en el país que, siendo a pesar de ser voluntario, el 90% de su personal es pago por la institución. Entonces, eso es una bondad que se tiene allí en esa institución. Ojalá todas las instituciones de la región se lograran aparentar o hacer algo similar para un mejoramiento y atención a toda la comunidad. Entonces, en adelante vamos a tomar ese dato, vamos a hacer unas encuestas, vamos a visualizar el por qué. Me preocupa la capital del departamento del Tolima. No cuenta, sino a pesar de que el cuerpo, allá hay cuerpo de bomberos oficiales, que es pago directamente por el municipio, no cuenta en este momento sino con 44 unidades bomberiles. Son varias estaciones, trabajan de 3 por turno y hay una estación como la del norte, de Ibagué, que esta estación, cuando se presenta una emergencia por ahí, salen, tienen que cerrar la estación para poder salir a cubrir la emergencia. Entonces esto es grave. Y si es una emergencia de grandes proporciones, obviamente que muy difícilmente se va a presentar eso allí, porque este año, en años anteriores, los alcaldes de turno hacían el convenio con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ibagué y allí pues atendían estos bomberos voluntarios, les pagaban por temporada de 10 meses, entonces al menos durante 10 meses tenían un mayor cubrimiento en toda la ciudad, pero eso está muy difícil allí en la capital del departamento del Tolima. Muy buenas noches, Sandra, y muchas gracias y un saludo muy especial a nuestra teleaudiencia de Momento 24.